Bueno, pues vamos a hacer una pequeña oración, hermanos. Vamos a orar al Señor para que nos dé entendimiento y nos dé que su palabra permanezca y su palabra haga la obra en cada uno de nosotros. ¿Sí? Dice su palabra que la palabra de Dios no vuelve vacía. Hoy creemos que su palabra no va a volver vacía. Señor Dios nuestro y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta noche porque podemos venir ante el trono de tu gracia, Señor. Pues primeramente, si hay algún pecado oculto, Señor, algún pecado no confesado, que sea tu Santo Espíritu, Señor, redarguyendo de pecado, de juicio y de justicia, Señor, para que podamos confesarlo. Tu palabra dice claramente, Señor, que el que encubre sus pecados no prosperará jamás, mas el que los confiesa y se aparta, misericordia alcanza, Señor. Hoy pedimos humildemente, Señor, que sea su Santo Espíritu, Señor, el que traiga algún pecado oculto, alguna situación no confesada, para que nuestras oraciones puedan llegar delante de usted. Podamos confesarlo, reconocerlo y arrepentirnos de todo corazón, Señor, porque sabemos, Señor, que usted lo que quiere y desea es que nosotros, pues, podamos alcanzar la salvación. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, disponga nuestro corazón, quite toda venda mágica, quite todo corazón endurecido. Dice su palabra, Padre, no endurezcas tu corazón. Cuando oigamos la palabra del Señor, no endurezcas tu corazón. Hoy pedimos humildemente, Señor, en el nombre de Jesús, que usted hable a nuestro entendimiento y a nuestro espíritu. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y humildemente le pedimos perdón, Señor, que sea la sangre de nuestro Señor Jesucristo la que nos limpie de todo pecado. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo tuvo el encuentro con la adúltera, Él le dijo: ¿dónde están los que te condenan? Yo no te condeno. Levántate, mujer, pero no peques más. Señor, usted nos está hablando a abandonar el pecado, a abandonar cualquier práctica de pecado, porque su palabra dice claramente que los que practican el pecado no son sus hijos, son hijos del diablo o de Satanás, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Señor, guárdenos, Señor, guárdenos, Padre, de pecar contra usted, guárdenos de cualquier situación de práctica de pecado, y si alguno de nosotros pudiera estar en esta situación, pues, Señor, que sea su Santo Espíritu, Señor. Dice su palabra que no hay nada oculto que no habrá de salir a la luz. Señor, pues hoy sabemos que los ojos de usted están puestos tanto sobre justos como injustos, Señor. Tenga misericordia de nosotros y podamos estar en paz con usted, Señor. Si hay una situación en donde hemos perdido la paz, Señor, pues muéstrenosla, revélela, Señor, en el nombre de Jesús, para que podamos ser plenamente sanados y restaurados. En el nombre de Jesús damos gracias, Señor. Amén. Bueno. Ok, pues bueno. Vemos que tenemos el quinto y el sexto sello. Hoy nada más vamos a tocar el quinto sello, hermanos, por cuestiones de tiempo, porque si no, no nos da tiempo. Bueno, vemos que el quinto sello menciona las almas de los mártires. Ok, la palabra alma, ¿sí? ¿A qué vino Jesucristo? Jesucristo vino a salvar las almas. ¿Ok? Ok, las almas que mueren en Cristo o por causa de Cristo van al cielo. Las almas que mueren sin Cristo van a un lugar terrible, que es un lugar de tormento, que es el infierno. ¿Ok? Y aquí vemos que
¿quién era el único que tenía la autoridad para abrir el sello? Pues sabemos que era nuestro Señor Jesús mismo. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Habla de venganza, ¿sí? Porque sabemos que solamente Dios es un Dios justo, es un Dios que puede tomar la venganza, ¿no? ¿Sí? Ellos le están haciendo una pregunta, ellos le están clamando, y vemos que en ese momento dice, y se les dieron vestiduras blancas, ¿sí? Entonces vemos que estas almas, hermanos, no están dormidas. Muchas ideologías, muchas doctrinas dicen que los muertos están dormidas, que las almas están dormidas. No, hermanos. Aquí vemos almas que están conscientes, no están dormidas, están clamando, tienen razonamiento, piensan, hacen preguntas, ¿sí? Y en ese momento vemos que se les da vestiduras blancas. ¿Qué significa la palabra vestidura blanca, hermano? Significa un cuerpo glorificado. Dice la palabra de Dios que el cuerpo que Dios nos va a dar a aquellos que muramos en Cristo, por causa de Cristo, dice que va a ser semejante al de los ángeles, ¿sí? Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. No dice que se duerman. O sea, significa que esperen un tiempo hasta que se complete el número de los consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Cómo murieron estos mártires? Bueno, pues ahí lo vemos que dice que murieron por causa de predicar la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ejemplos bíblicos tenemos a Esteban. Esteban testificaba de Cristo y fue apedreado, ¿sí? Fue un alma que obviamente le dijo a Dios, perdónalos, ¿sí? No les tomes en cuenta, ¿sí? Tenemos por ejemplo a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo que murieron de una manera muy terrible por causa del testimonio, por causa de predicar la palabra. Tenemos a Juan el Bautista, hermanos, que también fue alguien que murió decapitado por causa de la palabra de Dios, cuando él se atreve a decirle al rey Herodes que había tomado a la esposa de su hermano y que estaba viviendo en incesto, ¿sí? Ok, tenemos muchos ejemplos, hermanos, pero vaya, o sea, te menciono algunos para que tú y yo vayamos teniendo claro que el morir por causa de Cristo, hermanos, es un honor, es un privilegio. No es algo que nos debe de producir miedo, no es algo que nos debe de producir angustia, sino nos debe de producir gozo, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice la palabra que el vivir para Cristo, ¿sí? ¿Qué es? Es gozo. Y el morir es ganancia. ¿Ok? Bueno, entonces vemos que a diferencia de los 4 sellos anteriores, en que los acontecimientos tenían lugar en la tierra, hermanos, el 5º sello nos transporta nuevamente al cielo. Ahí vamos a ver a aquellos que habían sido muertos por causa de su testimonio y que todavía seguían clamando por justicia. ¿Ok? Ellos no están clamando, fíjate, ellos no están clamando por venganza, ellos están clamando por justicia. Es una diferencia abismal pedir justicia y otra cosa es clamar por venganza. Hay gente que ha malentendido cuando ellos dicen, ¿sí? Cuando ellos piden que cuando ellos dicen no juzgas y vengas nuestra sangre, la gente piensa que es venganza. No, es justicia, ¿sí?
¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque Dios es un Dios justo. ¿Ok? Bueno, dice, ¿quiénes son? Dice nuestro texto, dice que son los muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Mira, no especifica si son judíos o son gentiles, ni tampoco si habían sido muertos en una época concreta de la historia. Debemos ceñirnos a lo que nos dice el texto y concluir que se trata de los creyentes de cualquier tiempo. Por eso te mencionaba, por ejemplo, a Juan el Bautista en un tiempo. Tenemos en otro tiempo a los apóstoles, ¿sí?, de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, en esta época, hermanos, vemos, por ejemplo, en Nigeria acaban de matar a 200 cristianos por causa de predicar la palabra. Hay países, hermanos, en donde el intentar como Corea del Norte, si tú te descubren que estás predicando el evangelio, pues te puede costar la vida, ¿sí? Hay países, hay naciones en donde está prohibido predicar el evangelio, ¿sí? Y las consecuencias, hermanos, son muerte, persecución, perdón, y muerte. ¿Ok? Bueno, entonces dice, debemos ceñirnos a lo que nos dice el texto y concluir que se trata de los creyentes de cualquier tiempo que por su fidelidad al Señor han sido muertos de forma violenta. ¿Ok? Tenemos a Esteban, mencioné a Pablo, a Pedro, a todos los apóstoles, a Juan el Bautista, y hoy en día hay hombres que han sido muertos por causa de dar testimonio de Jesucristo. ¿Y de qué manera? De una manera violenta, hermanos. ¿Ok? Bueno. Entonces el Señor Jesucristo no dejó ninguna duda en cuanto a los sufrimientos por los que tendrían que pasar sus seguidores en este mundo hostil, hermanos. Fíjate bien, ya nuestro Señor Jesucristo nos ha estado previniendo que por causa de Él, ¿sí?, íbamos a ser aborrecidos, pero Jesús dice, quiero que sepan que no es a ustedes a los que aborrecen, sino es a mí. Yo fui el primer aborrecido, ¿sí? Recordemos que a nuestro Señor Jesús, su mismo pueblo lo desechó, el pueblo de Israel, su mismo pueblo lo crucificó, ¿sí? Entonces dice nuestro Señor Jesús que fue a Él primero al que aborrecieron, ¿sí? Si de repente en tu trabajo, en la escuela, eres causa de burla, de oprobio, de ser aborrecido por causa de predicar el evangelio, alégrate, gózate, ¿sí? ¿Ok? Y dice, en su sermón profético al que antes nos hemos referido, Él lo anunció todo con claridad. Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Cuando una persona te dice, ya no me hables de tu Dios, ay, ya tu Jesús ya me tiene harto, tu Jesús, y todo Jesús, ahí dice, por causa de mi nombre, Mateo 24:9. Y en otra parte dijo que llegaría el día en que aquellos que matasen a sus discípulos creerían que estaban rindiendo un servicio a Dios. Juan 16:2. ¿Sí? Eso, hermanos, los musulmanes creen eso, de que matar a los judíos, hermanos, los judíos creen que matar a un cristiano, a alguien que les habla de Jesús, están rindiendo un servicio a Dios. Bueno, vemos que esto se ha cumplido con total exactitud a lo largo de toda la historia, comenzando con el mismo Señor Jesucristo, que fue condenado a morir en una cruz. Sus apóstoles y también innumerables generaciones de creyentes en diferentes lugares de este mundo hasta nuestros días han sufrido y muerto por causa de su fe. Siempre ha habido y seguirá habiéndola hasta el fin de los tiempos una tenaz hostilidad contra los cristianos comprometidos. Fíjate bien, no es para los cristianos tibios,
no es para los cristianos fríos, no. Es para los cristianos comprometidos. O sea, los que son calientes, los que son apasionados por Jesús, los que buscan en todo tiempo poner en práctica lo que Jesús nos enseñó, ¿sí? Hablar lo que Jesús nos decía, lo que Jesús nos pedía. Para ellos no es para todos los cristianos, es para aquellos que realmente están comprometidos, hermanos. Segunda de Timoteo 3:12. Vemos que este es uno de los temas más sobresalientes del libro de Apocalipsis. Más adelante veremos que la gran ramera es descrita como una mujer embriagada por la sangre de los mártires, que ella misma mató y persiguió. ¿Sí? Ok. ¿Quién es la gran ramera, hermanos? ¿Quién es la gran ramera? La gran ramera, hermanos, es el sistema religioso. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces aquí vemos, sabemos que se mataron muchos cristianos, por ejemplo, en pro de la Santa Inquisición. Mataron a mucha gente cuando la gente se atrevía a hablar de la Biblia, cuando se daban cuenta de que estaban haciendo cosas fuera de lo que la Biblia decía. Porque recordemos que aquellos que han tenido la oportunidad de estudiar sobre el Vaticano, sobre la Iglesia Católica, vemos que antes, hermanos, no se nos permitía leer la Biblia. Eso te costaba la vida. ¿Sí? Y vemos precursores de la fe, tenemos apologistas que en aquel entonces pues estuvieron dispuestos a dar su vida por causa de que se predicara y se hablara la verdad y que la Biblia se aperturara a todas las personas, porque recordemos que la Biblia solamente la podían leer los clérigos, los obispos, aquellos que estaban en una situación de poder, pero no todos podían leer la Biblia. Y la gente que lo hacía a escondidas enfrentaba una situación en donde podía ser acusada, ¿sí? Y morir por causa de leer la Biblia. Ahora, vemos que los encontramos en el cielo esperando a que se haga justicia con ellos. Y la razón para esta petición es porque su muerte, hermanos, fue injusta. Fíjate bien, como todos los seres humanos tenemos el sentido de la justicia, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, cuando nosotros de repente vivimos una situación aquí en este mundo en donde hay algo, hay una campanita, hay una emoción que de repente te hace sentir que las cosas no son justas, pero vamos a entender que por nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Nosotros podemos incurrir a sentimientos de venganza, podemos a tener situación de querer tomar la justicia en nuestras manos y hacerlo de la manera incorrecta, no de la manera justa. Entonces vemos que ellos están pidiendo justicia porque la manera en que murieron fue injusta. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué daño le estaban haciendo a la gente? Nada. ¿Qué querían hacer? Que se salvaran, que vinieran a los pies de Jesús, que se reconciliaran con Dios, que aceptaran a Jesús. ¿Dónde estaba el delito? Por eso dice que murieron de forma injusta. Notemos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Es decir, por creer en la palabra de Dios, obedecerla, predicarla y negarse a rehusar de ella públicamente, hermanos. Mira, cuando de repente hay gente que cristiana que van a permitir, Dios va a permitir, porque va a ser probada nuestra fe, y de repente te van a subir y te van a decir, a ver, habla de tu Dios. Hay muchos que se acobardan, hay muchos que no predican, hay muchos que les da miedo, y hay otros que no, hay otros que no les importa, hay otros que van y hablan de Jesús,
La diferencia de cuál eres tú. ¿Qué tipo de cristiano eres? Hay cristianos que piensan que, por ejemplo, hablar de Cristo, Jesús dijo, aquel que me niegue delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre. ¿Sí? Entonces vemos que ellos no se negaron a rehusar, que eran públicamente cristianos y que servían a Cristo y que honraban a Cristo y que obedecían a Cristo y que estaban dispuestos a morir por causa de Cristo. Ejemplos en el Antiguo Testamento tenemos a Daniel. Daniel en algún momento le dicen que ya no orara porque si no le costaba la vida. Llegó otro momento en que le dijeron, pues ahora adora a la estatua de Nabucodonosor, si no, te vas al horno de fuego. Tenemos el caso de Juan, el apóstol Juan, en donde recordemos que a los emperadores romanos se les pensaba o se creía que eran dioses. Y ese emperador le dice, pues si te postras delante de mí, yo te perdono y te dejo vivir. Y dijo, no, yo no me voy a postrar delante de ti, yo sirvo a Cristo. Y así me cueste la vida, moriré por causa de Cristo. Y vemos que fue arrojado a un caldero hirviendo de aceite. Pero el Señor lo salvó. El Señor lo libró porque Dios tenía un propósito. Entonces vemos, hermanos, claramente que tenemos que confesar públicamente y no solamente ir en contra de lo que el sistema del mundo impere, sino hasta dispuestos a morir por causa de Cristo hasta el final. Y vemos que aunque esto pueda sorprender a algunos, sigue siendo una realidad en muchas partes de este mundo que el ser cristiano es un crimen, que es perseguido con diferentes grados de dureza. Ahora, ¿dónde estaban estas almas, hermanos? Estaban en el cielo bajo el altar. Y bueno, esto es muy interesante por varias razones, hermanos. En primer lugar, notamos que el alma sobrevive después de la muerte del cuerpo físico y que va al cielo. Fíjate bien. Entonces, el alma va al cielo. ¿Y dónde está? Está debajo del altar de Dios. ¿Qué está esperando? La resurrección. Pero mientras esto llega, hermanos, vemos que el alma está en un estado de completa conciencia. O sea, está consciente. Ve, escucha, habla, está consciente. Esto lo confirma el apóstol Pablo, hermanos, en Filipenses 1, 21, 23. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Ok? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, en segundo lugar observamos que el lugar en el que están en el cielo es bajo el altar, hermanos. Ellos habían sido fieles en la tierra entregando su vida al Señor sin importarles las consecuencias. Y ahora se encuentran en el santuario celestial en la proximidad de Dios. Fíjate qué hermoso privilegio poder estar bajo el altar de Dios, ante la misma presencia del Padre. Vemos que en cuanto a este altar celestial, la idea no es nueva, porque cuando Moisés hizo el tabernáculo en el desierto, lo hizo siguiendo el modelo del verdadero tabernáculo celestial, que le fue mostrado en visión, hermanos. ¿Sí? Por cuestiones de tiempo, yo te invito que tú de manera personal examines Éxodo 25:40, Números 8:4 y Hebreos 8:5. Esto quiere decir que el tabernáculo terrenal reflejaba a cierta escala las realidades espirituales del templo celestial.
Y a lo largo del libro de Apocalipsis veremos otras referencias a distintos muebles del tabernáculo, como es Apocalipsis 8:5, Apocalipsis 9:13, Apocalipsis 14:18, Apocalipsis 16:7. ¿Sí? Vemos ahora bien, en el tabernáculo, hermanos, había dos altares, el del holocausto y el del incienso. ¿A cuál de los dos se refiere aquí? Lo cierto, vemos que no es fácil decidirse por uno o por otro, pero vemos que en un sentido armoniza bien con el altar del incienso. ¿Por qué? Mira, nuestras oraciones, hermanos, cuando tú y yo oramos, es como si fuera incienso que llega a la presencia de Dios. Pero hemos aprendido, hermanos, que nuestras oraciones no van a llegar a Dios si hay pecado oculto, si hay pecado no confesado, si hay odio, si hay falta de perdón, si hay resentimiento, las oraciones no van a llegar. Si hay un pecado no confesado, por ejemplo, que yo ando robando, estafando, engañando a la gente, que ando maldiciendo, que ando hablando con groserías, o sea, pecado no confesado, que ando maltratando a la esposa, porque por ejemplo recordemos que para Dios, cuando un esposo maltrata a la esposa, le grita, la insulta, dice claramente Dios que las oraciones del esposo van a tener estorbo, no van a llegar, ¿sí? Cuando yo ando mintiendo, cuando ando difamando, cuando ando injuriando, ando calumniando, ¿sí? Cuando ando en pecado sexual, etcétera, etcétera, hermanos. O sea, si hay un pecado no confesado, hermanos, no suben las oraciones. No suben las oraciones. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, vamos a ver que el modelo del altar del incienso, que como recordaremos estaba colocado justo al lado del lugar santísimo, y era desde donde los sacerdotes hacían sus oraciones mientras quemaban el incienso. Hebreos 9:3-4, hermanos. Y en el contexto de Apocalipsis, estos mártires están orando pidiendo a Dios justicia. Acuérdate, hermano, que para que tú y yo pudiéramos entrar, vamos a suponer, un sacerdote no podía entrar al lugar santísimo si había un pecado. ¿Por qué? Porque caía muerto. Le amarraban una soga, ¿sí? Y le amarraban una campanita. Y si esa campanita se dejaba de oír, había caído fulminado, estaba muerto. Y lo tenían que jalar. ¿Por qué? Porque por el miedo, hermanos. O sea, imagínate, no era miedo, el temor reverente hacia Dios. Porque hemos entendido, hermanos, que Dios es un Dios santo. Es un Dios que no hay pecado, que aborrece el pecado. Imagínate, y por ejemplo, cuando nosotros hacemos eso, somos irreverentes contra el Dios santo. Irreverentes. Sacrílegos. O sea, terrible. O sea, irrespetuosos, hermano. Cuando tú y yo, ¿sí?, entramos al lugar santísimo y entramos en una situación de pecado. Por eso, hermanos, en el altar no se puede servir si no estamos viviendo en obediencia a Dios, si no estamos viviendo una vida de consagración, no podemos, si no tenemos una vida de oración, de lectura de la palabra, de dar testimonio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es bien importante. Entonces aquí vemos, hermanos, que tiene que ver con las oraciones. Ahora, quiero hacerte una referencia, hermanos. Dice la palabra de Dios que había 5 vírgenes sensatas y 5 insensatas. Unas no habían llenado, ¿sí? No habían llenado. Hemos aprendido que el aceite, ¿qué era? Las oraciones. Pero las oraciones, hermanos, no llegan si hay pecado. Si hay pecado, no llegan tus oraciones. Tus oraciones, Dios las desecha, las aborrece, las detesta. ¿Ok? Vamos a ver, entonces,
quiero que vayamos a Hebreos 9, 3, 4, sí lo vamos a leer, hermanos, para que entendamos qué tan delicado era el que los sacerdotes quemaban este incienso, hermanos. Ya hemos visto lo que le pasó a los hijos de Aarón cuando ellos ofrecieron fuego extraño delante del Señor. ¿Qué pasó? Cayeron muertos, hermano. Cayeron muertos. ¿Por qué? Porque hay una creencia, porque después de que sucedió eso, Dios le dijo a Aarón que no podían entrar borrachos. ¿Sí? Se piensa, se cree, según algunos teólogos o eruditos de la palabra, que los hijos seguramente habían estado tomando. Pero no está comprobado, hermanos. Es alguna situación que se cree y se piensa, pero no está comprobado. Pero nos llama la atención que fue exactamente después de que mueren cuando Dios da la instrucción de que no podían tomar vino. Por eso se relacionan. Pero por ejemplo, hermanos, yo te quiero decir, cuando Jesús, con un celo santo, fíjate, nuestro Señor Jesús con un celo santo, cuando le dice avienta todas las cosas, las jaulas de los animalitos, todo, y dice, han llenado la casa de mi padre, la casa de mi padre es casa de oración, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Qué andaban haciendo esas personas? Robando, engañando, timando. Y Jesús con un celo santo los echa fuera. Era una ira santa. Santa. ¿Por qué? Porque habían violado, ¿sí? Hermanos, habían profanado, la palabra es profanado el altar de Dios, la casa de Dios. Y no podemos jugar con las cosas de Dios, no podemos jugar con las cosas de Dios, no podemos jugar con lo santo que hay en el templo, no podemos jugar con todo eso. ¿Por qué? Porque te vas a meter en un problema de juicio de parte de un Dios santo. Ay, hermano, yo te lo digo y me da temor. ¿Por qué? Porque no podemos estar jugando con las cosas de Dios. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre va a cosechar. Si siembra de la carne, de la carne. Y si siembra del espíritu, del espíritu. Entonces, es muy fuerte entender que en la casa de Dios se tienen que hacer las cosas con reverencia, con respeto, no profanando el lugar santo, el lugar santísimo, hermanos. Entendamos esto, en el amor de Cristo te lo digo. ¿Sí? Hay personas que van al culto y van viendo el celular o están hablando por celular. Estás profanando, estás siendo irrespetuoso a Dios. Porque es Dios el que está ahí. Ejemplos. Entonces, vemos bien que armoniza con el altar del incienso. Hebreos 9, 3, 4. Vamos a leerlo, hermanos. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes.
en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí vemos claramente, hermanos, que representaba el lugar santísimo. Vemos que estas almas, hermanos, están en el lugar santísimo, están en la misma presencia de Dios. Y estos mártires están orando pidiendo a Dios justicia. Pero vemos también, en otro sentido, que armoniza bien con el altar de bronce que había a la entrada del tabernáculo y en el que eran quemados los animales sacrificados después de que su sangre hubiera sido derramada a los pies de ese altar. Eso habla de expiación, eso habla de purificación, hermanos. ¿Sí? Levítico 4:7. Vemos que lo que es el libro de Levítico, hermanos, habla de expiación. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el pecado fuera perdonado, tenía que haber un derramamiento de sangre. ¿Sí? Hoy tú y yo vemos que gracias a nuestro Señor Jesucristo ya no tenemos que sacrificar animalitos. Bueno, ahora vemos que los creyentes que han derramado su sangre están debajo del altar. Y el apóstol Pablo expresó en varias ocasiones la idea de que la vida del creyente debe ser ofrecida continuamente a Dios en sacrificio vivo. Dice que presentemos nuestros cuerpos vivos, santos y agradables delante de Dios. Y él mismo lo hacía estando dispuesto a entregar su vida de una forma literal como un sacrificio vivo agradable a Dios. Filipenses 2:17 y 2 de Timoteo 4:6. ¿Sí? Bueno, en todo caso aquí hay una verdad muy alentadora. Cada vida que se ofrece al Señor en este mundo, aunque para muchos puede parecer una tragedia y un desperdicio, Dios la recoge en el cielo y la considera una ofrenda hecha en su honor. ¿Cómo ve eso Dios? Como una ofrenda de amor, que realmente nosotros mostramos amor hacia Dios, amor a Cristo, y estuvimos dispuestos, así como Jesús estuvo dispuesto a morir por nosotros, nosotros por la causa de Cristo también estamos dispuestos a morir. Vemos que este tipo de hombres dedicados y comprometidos que mantuvieron su testimonio por encima del apego a su propia vida, no solo son agradables al Señor, sino también muy necesarios en este mundo. En muchos países donde en la actualidad, hermanos, los cristianos son libres de vivir y expresar su fe, hay poca inclinación a sacrificarse por el Evangelio y mucho menos a morir por él. Pero mientras no surja una generación de cristianos radicalmente comprometidos por el Señor, dispuestos a perderlo todo por amor a su nombre, este mundo no llegará a estar correctamente evangelizado. Y dicho sea de paso, esta es una gran diferencia entre las posturas más radicales del cristianismo y del Islam. Mira, ¿por qué hablamos del Islam? El Islam, hermanos, tú y yo hemos escuchado hablar de alguna manera de lo que sucedió en las Torres Gemelas, en donde en un atentado por parte de hombres musulmanes, que se les llama hombres bomba, en nombre de Alá, estuvieron dispuestos a dar su vida. Obviamente lo hicieron de la manera equivocada, pero dentro de su fe, dentro de su creencia, hermanos, ellos a veces son mucho más valientes que muchos cristianos. ¿Sí? Porque ellos están dispuestos a morir por causa de Alá. ¿Ok? Entonces, mientras que un radical musulmán estaría dispuesto a autoinmolarse, hermanos, tiene que ver con que suicidarse, ¿no? Para matar al mayor número posible de infieles, pues vemos que eso sucedió cuando toman un avión y se estrellan contra las Torres Gemelas de Estados Unidos. Un cristiano, hermanos, no busca perder su vida,
pero ¿estará dispuesto a ellos y de ese modo puede llevar a la vida a un mayor número de personas inconversas? Bueno, ¿cuál es su petición? Estos mártires clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo? Fíjate bien, Señor. Ellos reconocían que Dios era el dueño de sus vidas. El segundo atributo, santo. Santo. Y el tercero, verdadero. Estamos hablando de que solo hay un Dios verdadero. Dice: no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Estos mártires fueron condenados injustamente a muerte por tribunales humanos. Ahora esperan su vindicación de parte del tribunal de Dios. Por lo tanto, lo que ellos están pidiendo es un juicio justo. Este es un clamor muy antiguo que es recogido en los salmos imprecatorios, como lo vemos en el Salmo 79, 10, 13. Porque dirán las gentes: ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte, y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia, con que te han deshonrado, oh Jehová, y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación, cantaremos tus alabanzas. Por supuesto, hermanos, el cristiano no debe vengarse a sí mismo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí se refiere, hermanos, la palabra vengarse tiene que ver con el sentido de justicia. Pero el único que puede ejercitar justicia santa es Dios. Entonces, cuando el creyente perdona a sus enemigos, lo que significa es que renuncia a toda idea de venganza personal y que va a dejar su causa en las manos de Dios. Fíjate bien, hermanos. ¿Sabes qué? Yo no voy a hacer nada, yo se lo dejo a Dios. Tú estás en ese momento renunciando a toda idea de venganza personal y tú estás poniendo esta situación en las manos de Dios. ¿Sí? Y por supuesto espera también que se produzca en la persona un arrepentimiento que la libre del juicio final. Pero esto no es incompatible con el deseo de que la justicia de Dios sea manifestada y que aquellos que sufren injustamente sean vindicados. Lucas 18:7. Es por tanto, hermanos, un clamor por el establecimiento de la justicia como un paso previo para el establecimiento del reino de Dios en este mundo. Notemos que ellos reclaman un juicio justo para los que moran en la tierra, es decir, aquellos enemigos de Dios que persiguen y matan a los cristianos. Esto será una demostración del justo juicio de Dios. ¿Sí? Ok. Segunda de Tesalonicenses 1:5-10 nos dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, aquí está, mira, sufrirán pena de eterna perdición. Es una pena, y dice: excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, nos apuramos un poquito, hermanos, para terminar, ¿no? Bueno, entonces vemos la respuesta del Señor. ¿Sí?
O sea, ahí vemos que justamente ellos les dicen, pues Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que los incrédulos hagan sufrir a los creyentes y los maten y se burlen y los insulten y los calumnien? O sea, vemos que ellos están diciendo, y ellos no dudan de la aparente inactividad de Dios, porque saben que Él intervendrá finalmente para vindicar a los justos. Hermanos, a veces nosotros por causa del Evangelio hemos vivido situaciones injustas, dolorosas. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar, bendecir y dejarle la justicia a Dios. La justicia a Dios. Dice, la contestación del Señor tiene varias partes. En primer lugar, aunque la vindicación que ellos esperan no iba a ocurrir inmediatamente, el Señor los consuela y recompensa por sus sufrimientos inmediatamente, y se les dieron vestiduras blancas. Fíjate, qué hermoso cómo lo recompensa Dios. Dijo, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Esas vestiduras blancas, hermanos, son un regalo del Señor que sirve para manifestar públicamente la aprobación divina. Y también el color blanco puede ser asociado con la idea de la dignidad, Apocalipsis 3:4, y de la victoria, Apocalipsis 3:5. Y en su nueva situación se les dijo que descansasen, o sea, que disfrutaran de la presencia del Señor, teniendo la seguridad de que en el momento oportuno Él va a hacer justicia. En segundo lugar, ellos también esperan hasta que se complementara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Cuando Juan escribió en Apocalipsis, el número de los fieles que debían sufrir todavía no se había completado. Es verdad que ya han pasado casi 2000 años desde entonces, aunque el Señor les había dicho que solo tendrían que descansar. ¿Cuál es el número de esos santos, hermanos, que están esperando? Son los 144,000. Que obviamente los testigos de Jehová torcieron ese texto y dicen que ellos son esos 144,000. No, hermanos. Tiene que ver esta promesa con el pueblo de Israel. O sea, los 144,000 son del pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces dice, pensamos también que aquellos mártires no estarían impacientes por ello, puesto que al fin y al cabo disfrutaban ya de una comunión envidiable con el Señor y tenían la plena certeza de que Él estaba sentado en el trono y que Él haría lo correcto en el momento adecuado. Ahora bien, para entender la razón por qué el Señor permite que otros creyentes sufran injustamente sin que Él intervenga, nos va a ayudar a recordar otro caso similar del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Dios no permitió que Israel poseyera la tierra prometida hasta que la maldad de los cananeos llegó a su colmo. Y es verdad que mientras que eso ocurría, Israel tuvo que pasar varios años de esclavitud en Egipto, como lo dice Génesis 15, 13, 16. Por lo tanto, una de las razones que movían a Dios a retrasar su juicio era dar oportunidad de arrepentimiento a aquellas personas. Y en otro sentido, los creyentes perseguidos, ¿sí?, los creyentes perseguidos tendrían numerosas oportunidades para dar testimonio del Señor, como lo dice Mateo 24, 9, 14. Con frecuencia, hermanos, se ha recordado que la sangre de los santos es la semilla de la iglesia. Seguramente nunca ha crecido tanto en la iglesia como en las épocas en las que ha enfrentado una dura oposición. Pero finalmente el clamor de los mártires será contestado. Esto lo veremos más adelante, cuando al derramar la tercera copa, el agua de las fuentes y los ríos es convertida en sangre y dada a beber a aquellos que habían perseguido a los creyentes. Apocalipsis 16, 4, 7. Y también la gran ramera será juzgada por la sangre de los siervos de Dios. Apocalipsis 19, 2. ¿Ok? Bueno. Este video, hermanos, pues lo vamos a subir, porque si no, nos tuvimos que ir un poquito rápido, porque pues realmente el tema es extenso. Pero yo te invito a que cada una de las citas bíblicas que tú pudiste ver, las estudies, las analices con calmita, las veas, las medites,
y nos vamos a dar cuenta. Para la siguiente enseñanza vamos a hablar del sexto sello. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces yo espero que esta enseñanza, hermanos, esté quitando el velo de nuestros ojos y nos haga entender a cada uno, y que la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos estén advirtiendo claramente que no cualquiera va a estar en la presencia de Dios. La Biblia habla de que nada inmundo va a poder estar en la presencia de Dios. Nada inmundo. ¿Ok? Bueno, pues que tengan muy buenas noches, hermanos. Perdón porque me pasé un poquito, pero si no, no la terminamos. Que Dios me los bendiga, que descansen y muy buenas noches. Buenas noches, que Dios les bendiga. Bye.